Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iliana Arceli Murillo López. Soy médico familiar, recién egresada de la sede 55 en Fresnillo, Delegación Zacatecas. Yo les voy a hablar acerca del tema de investigación, daño renal y valor de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 inscritos en el programa educativo Diabetims. Bueno, sabemos que la diabetes se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónico. Es considerada la primera causa de muerte en el ámbito nacional como dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. La tasa de mortalidad aumenta cada año en un 3%, consumiendo entre el 4.7 y el 6.5 del presupuesto destinado a la institución para la atención en salud. Tenemos la hemoglobina glucosilada, la cual es un biomarcador útil para el control glucémico a largo plazo y es un buen predictor del perfil lipídico. El incremento de hemoglobina glucosilada en 1% se asocia a 1.7 veces más riesgo de enfermedad renal crónica terminal. La enfermedad renal crónica se define como una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto y es en la actualidad un predictor pronóstico individual, por lo cual su prevención es fundamental en nuestra práctica médica diaria. Nos planteamos el problema de acuerdo a que en la unidad de medicina familiar en el año 2018 el 8.8% del total de la población fueron diabéticos, de los cuales 453 pertenecían al programa Diabetims. Se estima que hay una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica de 377 casos por millón de habitantes, de los cuales el 80% se atiende dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. De esta manera es importante determinar qué relación existe entre la hemoglobina glucosilada y la presencia de daño renal en pacientes diabéticos tipo 2 para evitar complicaciones como nefropatía diabética. Una detección temprana nos ayuda a evitar la progresión y disminuir la incidencia de complicación en los pacientes diabéticos. De acuerdo a lo anterior, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe relación entre el control de hemoglobina glucosilada y la presencia de daño renal en pacientes diabéticos tipo 2 inscritos en el programa educativo Diabetims? El objetivo general fue identificar la relación de hemoglobina glucosilada y la presencia de algún grado de daño renal en pacientes con diabetes tipo 2 que tengan menos de 5 años de diagnóstico pertenecientes al módulo Diabetims, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar número 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Fresnillo, Zacatecas. Los objetivos específicos fue identificar las características sociodemográficas de los pacientes, conocer el control glucémico de los pacientes según niveles séricos de hemoglobina glucosilada e identificar la presencia de daño renal en los pacientes de acuerdo a la tasa de filtración glomerular según el CKD-EPI. La hipótesis del estudio es que existe una relación directamente proporcional entre el valor sérico de la hemoglobina glucosilada y la presencia de algún grado de daño renal. Este estudio fue de diseño transversal analítico con los ejes de estudio observacional, descriptivo, ambispectivo y longitudinal, realizado en la Unidad de Medicina Familiar número 55 en Fresnillo, Zacatecas, en el periodo de junio a diciembre del año 2019. El universo de estudio y los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico CIE-10 de diabetes mellitus tipo 2, con menos de 5 años de diagnóstico, sexo indistinto, mayores de 18 años, pertenecientes al módulo Diabetims, de cualquier turno y que tuvieran consentimiento informado firmado. Se realizó el procedimiento de selección del tema, envió al Comité de Ética e Investigación, se obtuvo el número de registro, seleccionamos nuestra muestra mediante un muestreo no probabilístico por cuota, en el cual resultó una muestra de 203 pacientes. Previo consentimiento informado, se aplicó el instrumento de recolección de información, se realizó una prueba piloto y fue autorizado por el comité. Se le realizó solicitud de estudios de laboratorio a los pacientes, solicitando hemoglobina glucosilada, creatinina, depuración de proteínas en orina y creatinina de 24 horas. Y se realizó la recopilación y análisis de estudio mediante el programa SPSS. De acuerdo a las consideraciones éticas, el presente estudio no contraviene los aspectos considerados en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo a la Declaración de Helsinki, según su última modificación en Fortaleza, Brasil,
Y de acuerdo a la Ley General de Salud en materia de investigación en salud de los Estados Unidos mexicanos, este estudio se considera de riesgo mínimo. Dentro de los resultados, el 66% de los pacientes fueron del sexo femenino. La edad fue de 52 a 64 años promedio. El nivel socioeconómico predominante con un 66% fue la clase baja-alta. El 73% de los pacientes fueron casados. La escolaridad, el 30% con secundaria completa, el 20% con primaria completa. El lugar de residencia predominante fue el área urbana. La ocupación del 46% de las mujeres fueron amas de casa. De los antecedentes heredofamiliares, pues el 85% tenía antecedente de diabetes mellitus tipo 2 dentro de la familia y el 78% de hipertensión arterial. Dentro de las comorbilidades asociadas, el 55% padecía también hipertensión arterial, el 40% hipertrigliceridemia y el 5% alguna cardiopatía. Se cuestionó acerca de la ingesta de AINES debido al daño renal que puede haber en la ingesta habitual. El 66% no consumía ninguno, el 10% paracetamol, el resto algún otro tipo de analgésico. Dentro del control glucémico, el 47% se encontraba en excelente control glucémico, el 37% con buen control y el 16% mal controlado. Según el índice de filtración glomerular por CKDP, el 73% fue normal, mientras que el 19% ya se encontraba levemente disminuido. El 5% con tasa de filtración glomerular leve a moderadamente disminuida y el 1% gravemente disminuida. La presencia de daño renal según el control glucémico dentro de los pacientes que se encontraron con buen control, tenemos que 6 pacientes presentaban daño renal con una tasa de filtración glomerular menor a 30%. Dentro del mal control, 3 pacientes con daño renal. Y de los pacientes que se encontraban con un excelente control glucémico, obtuvimos 7 pacientes con presencia de daño renal. Según el sexo, pues dentro del sexo femenino, hubo 7 pacientes con diagnóstico de daño renal y del sexo masculino 9 pacientes con diagnóstico de daño renal. De acuerdo al control glucémico por sexo, pues el buen control predomina el sexo femenino y en buen control, en excelente control, igual manera el sexo femenino, con 62 pacientes. En mal control obtuvimos el mismo número de pacientes mal controlados del sexo masculino y del sexo femenino. De acuerdo al estudio del control de la diabetes y sus complicaciones, se menciona que concentraciones progresivamente bajas de hemoglobina glucosilada se asocian con la reducción del riesgo de complicaciones. En nuestro estudio, la mayoría de los pacientes presentaron una hemoglobina glucosilada de 7%, lo cual equivale a glicemias menores de 150 miligramos por decilitro de acuerdo a lo establecido en la ABA. Y según la Asociación Americana de Enfermedad Renal, un paciente diabético que ya tenga más de 5 años de diagnóstico ya va a tener un cierto grado de daño renal establecido. Es por esa razón que este estudio se realizó en pacientes con menos de 5 años de diagnóstico para ver si se encontraba a la presencia de daño renal temprano. Dentro de las conclusiones, bueno, pues el grupo de edad, sexo y escolaridad presenta una alta correlación con el daño renal, sugiriendo que toda la paciente que sea mujer con edad arriba de 40 años, cuya escolaridad esté primaria incompleta, debemos darle seguimiento cercano, ya que hay factores en torno a esto que convierten a una persona con estas características en una persona con riesgo de desarrollar daño renal con mayor probabilidad. De acuerdo al primer nivel, pues esto lo debemos estar vigilando y cuidando a nuestros pacientes para prevenir complicaciones. La mayoría de la población estudiada presentó daño renal grado mínimo, grado 1 y 2, y al analizar los valores de hemoglobina glucosilada, el valor promedio de esta fue entre 6 a 7.9% en la población. El 80% de los pacientes tienen antecedentes heredofamiliares de hipertensión y diabetes mellitus.
Dentro de las perspectivas del estudio, las clínicas, pues hay que realizar una adecuada monitorización de la hemoglobina glucosilada en nuestros pacientes, sobre todo en primer nivel, y un control glucémico en pacientes diabéticos. Dentro de las perspectivas metodológicas, recomendamos seguir con la misma línea de investigación para diagnosticar daño renal temprano en pacientes diabéticos, desde el momento de su diagnóstico. Y los investigadores del presente trabajo de investigación declaramos la ausencia de conflictos de interés. Muchas gracias por su atención.